Bienvenidas a este encuentro y diálogo entre Sara Barquinero y Pepe Tesoro, aquí en el Círculo de Bellas Artes, donde vamos a tratar un tema especialmente presente en nuestro momento, las teorías de la conspiración y su papel en la sociedad actual. Sara Barquinero es filósofa y escritora. En su ya considerablemente avanzada obra ha escrito poesía, ensayo, teatro y novela. Su primera novela, Estaré sola y sin fiesta, tuvo una excelente recepción y hoy está aquí para comentar con nosotras su segunda, Los escorpiones, en la que las teorías de la conspiración juegan un papel protagonista. Pepe Tesoro también proviene del campo de la filosofía y ha sido recientemente beneficiario de una plaza en el primer doctorado industrial concedido por el Círculo de Bellas Artes y la Universidad Autónoma de Madrid, en el área de Artes y Humanidades. También con el Círculo de Bellas Artes, Pepe ha publicado Los mismos malvados de siempre, en el que, como explica su subtítulo, es una teoría de las teorías de la conspiración. Antes de comenzar con la primera ronda de preguntas, me gustaría ofrecer una pequeña introducción al tema basada en mi propia investigación sobre la conspiranoia de extrema derecha como doctorando en el Instituto de Filosofía del CSIC. La existencia de complots en la literatura es, al igual que los complots en la historia, algo que viene de lejos, con ejemplos de conspiradores como los infantes de Carrión del Mio Cid, Sempronio en La Celestina o Claudio en Hamlet. Los complots dan mucho juego narrativo. Existe un secreto y un pacto entre los conspiradores para hacer alguna treta, lo que da espacio a errores, traiciones y desenlaces trágicos, a la vez que facilita una oposición entre el héroe bueno y honesto y el malvado villano conspirador. Los complots permiten, pues, una estructura narrativa sencilla y coherente, que propone una causa y sentido de los hechos presentados y una manera concreta de solucionarlos: desenmascarar a los conspiradores y detener su complot. Esta estructura narrativa del complot ha sido replicada a lo largo de la historia, no solo en la literatura, sino también en esquemas de comprensión de la realidad, lo que hoy llamamos teorías de la conspiración, ya que lo que hace eficaz para estructurar una trama, también lo hace para estructurar la realidad sociopolítica. Tanto las novelas como las teorías conspirativas se leen desde una misma herramienta cognitiva, el patrón o estructura narrativa. La narración es una forma de discurso y no tiene por qué ser menos verídica que una disertación lógica. Pero las narraciones añaden un componente retórico que pueden hacer que sean más persuasivas. Es más, al estructurar un discurso desde la narratividad, se empuja al oyente a proyectarse como parte de la historia y de esta manera como posible parte de la solución, facilitando una traducción entre asimilación del discurso y acción en la realidad. Pero volvamos al presente. Esta década está siendo un periodo extraño. Al poco de empezar 2020, sucedió un shock aparentemente impredecible, una terrible pandemia que sacudió el globo entero y nos hizo encerrarnos en casa, en nuestras casas, y proteger nuestros rostros con mascarilla. Este aislamiento relegó la comunicación a la esfera digital, un espacio dominado por unas redes sociales que ya habían marcado la década anterior y cuyas dinámicas habían favorecido un discurso público rápido y emocional. Estos factores, sumados a una concatenación de crisis bélicas y ecológicas que generan un espacio de ansiedad e incertidumbre, ha demostrado ser un caldo de cultivo perfecto para un tipo de relato muy concreto: las teorías de la conspiración. Me dirijo ya, pues, a nuestras queridas autoras para preguntarles su perspectiva al respecto de estas ideas que he presentado y especialmente sobre la conexión entre la ansiedad, la paranoia, la conspiranoia y un presente y futuro en permanente crisis. Ahora sí funciona. Bueno, lo primero, gracias a todo el mundo por venir y gracias a Oriol por la moderación y la presentación. Por dar simplemente un par de apuntes para comenzar, mi lectura así muy general de por qué las teorías de la conspiración han podido ganar peso, si es que acaso lo han ganado, que también habría que estudiar si de hecho ahora hay más conspiración que antes. No, parece que sí, pero no estoy tan segura. Es por dos cosas diferentes.
como tú mencionabas, hablando de la idea de la cancelación de un futuro o de la ansiedad o la angustia existencial permanente, creo que muchas veces necesitamos un relato, ¿no? Un relato que ordene la realidad. En este sentido, por ejemplo, hablando de la pandemia, casi resulta más tranquilizador pensar que hay un plan detrás, aunque sea un plan malvado, que sea la incertidumbre y el puro azar, algo con lo que en general nunca nos hemos llevado bien. ¿Por qué las teorías de la conspiración son unas conspiraciones para el mal y ya no hay casi relatos utópicos de un... Quiero decir, puestos a pensar en que hay alguien dirigiendo el mundo en la sombra, podría estar dirigiéndolo para el bien. Creo que ahí entra el otro matiz del que supongo que vamos a hablar bastante, y es el cinismo, ¿no? Nos resulta muy difícil abrazar cualquier creencia totalmente, ni siquiera creencias parciales, como podría ser la creencia en el amor o la creencia en la amistad o la creencia en ciertos valores políticos. Entonces, cuando ya avanzas de esas creencias particulares a una creencia que ordena la globalidad del mundo, no podemos ser como tan inocentes, ya no queremos ser inocentes. Entonces, lo que nos permite sobreponernos a la inocencia es pensar que la conspiración siempre es una conspiración para el mal. Y así como para empezar, diría eso. Sí, bueno, por continuar, aparte de agradeceros a todos y a todas por venir y a Uriol y a Sara especialmente, creo que la cuestión del mal es crucial, que lo ha mencionado Sara, creo que, pero no tanto y no solo por la parte explicativa, sino también como por la propia causa. Creo que cuando hablamos de qué relación tiene el discurso conspirativo con un presente en crisis, tiene mucho que ver, yo creo, con la necesidad de darle una explicación al mal, ¿no? En el mundo, una explicación que sea global, que lo englobe y lo explique en una imagen que englobe la totalidad del mundo, y que por otro lado, evidentemente, digamos que puestos ante un escenario que aparentemente no habría una causa más que irracional de ese mal y de esa injusticia, pues la conspiración viene a suplir esa necesidad de racionalidad y de planificación. Pero cuando la injusticia y la crisis es de tal envergadura, como por ejemplo la pandemia, la conspiración tiene como que, digamos, suplirla en esa misma envergadura, ¿no? Y se genera como una especie casi de inflación de la explicación, en el sentido de que, pues eso, la conspiración tiene que ser más secreta todavía o alcanzar a más lugares todavía, que lo que hace al final también es confirmar esa ansiedad y confirmar ese pesimismo, ¿no? Con respecto a, porque cuanto más poderosa sea, más impotentes somos ante ella, y eso explica, o por lo menos encaja muy bien precisamente, ¿no? con esa impotencia sentida ante la envergadura de la injusticia o ante la envergadura de la crisis, y que evidentemente también tiene que ver con el fin de un horizonte, yo creo, político utópico de masas, y eso casi como ya se llama el diálogo generación paranoide, ¿no? Como una cosa generacional, ¿no? Creo que vivimos casi como un experimento, una de las primeras generaciones que hemos nacido, ¿no? Muy completamente exentos de por lo menos ya de una idea de un horizonte político, de una utopía política, sino de la idea de que se pueda tener, ¿no? O de que se pueda mantener, o de que eso es una posición posible, ¿no? Y ahí pues yo creo que la explicación conspirativa juega muy bien. Porque efectivamente hay diversos estudios científicos que correlacionan de manera directa la ansiedad y la creencia en teorías de conspiración, y también está bastante claro que la ansiedad está en auge, ¿no? Está en auge, bueno, en España concretamente por lo menos estamos encabezando los rankings de consumo de antidepresivos y ansiolíticos, entonces podemos ver ahí como un caldo de cultivo interesante para ello, pero ya para entrar un poco más en detalle en estas subjetividades, ¿cuál relación habría entre esta cognición paranoide y las condiciones del sujeto posmoderno precarizado? Claro, es que yo decía antes que no sabía si ahora éramos más conspiranoicos que antes. De hecho, creo que Pepe va a estar de acuerdo en esto, quizá por lo que he leído en su libro. Lo que cambia es a qué tipo de conspiraciones nos adherimos, pero yo diría que hasta cierto punto está dentro de la condición humana pensar conspiranoicamente. O sea, no sé si nuestra generación de verdad es más paranoica que la anterior. A nivel individual creo que
recurrimos perpetuamente a conspiraciones contra nosotros mismos. No creemos nunca dejar indiferentes a los demás. Es más sencillo pensar que la gente nos odia que les resultamos indiferentes y no piensan nunca en nosotros. Y a nivel colectivo, creo que el problema es que se han caído los relatos que también tenían mucho de paranoico, a los que se adhería la gente de forma general y que quizá podríamos hablar ahí en lugar de conspiración de ideología o de religión o de diversos relatos aglutinantes, y ahora es algo mucho más loco y diverso y hay una necesidad de diferenciarse, pero no sé si de verdad creemos en cosas más irracionales ahora que antes. También quizá esto tiene que ver con una resistencia por mi parte a pensar que el presente siempre es peor y que el pasado siempre fue mejor. Sí, o sea, yo creo que eso también es fundamental. Creo que tendemos mucho a idealizar, ¿no? Y a tener como nostalgia de algo que no ocurrió, y yo creo que cuando se habla mucho, ¿no? de, por ejemplo, de la necesidad de restablecer los medios de comunicación como unas fuentes de jerarquía epistémica. Además, creo que también pues idealizamos que siempre ha existido la desinformación, siempre ha existido la calumnia, siempre ha existido la conspiración, y ha estado muy disponible para todo tipo de sujetos. Luego, sí, es interesante pensar si quizás ahora mismo pensamos en conspiraciones diferentes, o qué significados políticos o qué significados sociales han tomado que sean diferentes. Yo creo que también para este discurso que quiere todo el rato, digamos, restablecer la legitimidad en un poco las instituciones de las democracias liberales, como son la política, pero también los propios medios de comunicación tradicionales y demás, hay mucha necesidad también de dibujar esta contrafigura del conspiranoico como una especie de cosa política inasumible o irreconciliable con el sistema, ¿no? Como una especie de contrario que le es muy útil. Sí que creo que hay un interés en pensarlo en relación con la ansiedad, ¿no? Que tú decías. Porque otra cosa que también te encuentras mucho es como esta idea de que supuestamente las teorías de la conspiración te aportan mucha tranquilidad, ¿no? Y yo me da la sensación de lo contrario, ¿no? Como que el conspiranoico es precisamente el que más, es una posición que sufre mucho, ¿no? Y que prácticamente parece que lo mejor es como vivir en un cinismo, en una desafección absoluta en cuanto a la creencia, ¿no? Cuanto más seriamente se cree una creencia conspirativa, muchas veces más se sufre, ¿no? Pero parece como que es un bucle de retroalimentación, ¿no? La ansiedad o la idea de que esta especie como de mutación antropológica de la actualidad que un poco fragmenta y distorsiona la conciencia y el ánimo, sirve como causa para alimentar este tipo de creencias que dan un sentido a esa ansiedad, ¿no? Y le dan no la aplacan, pero sí que coinciden en ella, ¿no? Y es como, tengo sentido en sentirme desajustado, tengo sentido en sentirme desubicado, porque el mundo es la locura, ¿no? No está en mí, sino está en el mundo. Y quizá me gustaría añadir algo a raíz de lo que has dicho de la ansiedad. Claro, porque muchas veces el pensamiento que llamamos conspiranoico, estamos hablando de cosas muy concretas que son contenidos consumibles muy rápidamente en Internet, ¿no? Y ahí creo que quizá la nueva paranoia tiene que ver también con la forma en la que se distribuye la información. O sea, si tú entras en Instagram y ves una conspiración sobre el proyecto Bluebeam, luego Instagram te va a enseñar cada vez más publicaciones que tienen que ver con lo mismo. Entonces cada vez vas a consumir más contenido conspiranoico. Eso sí que creo que puede generar alimentarse por una parte de la ansiedad que ya siente el sujeto y hacer que luego tenga aún más ansiedad. Pero no sé si es tanto por el contenido, sino por el hecho de estar consumiendo contenido constantemente. Y eso sí que me parece diferente a otras épocas en las cuales las conspiraciones era algo más relajado, ¿no? Algo más una creencia que quizá adquirías y que tenía un espacio limitado y no era el espacio de tu psique permanente y hecho a tu mano. Y perdón, pero esto que dice Sara es muy interesante, ¿no? Cómo la forma de consumir el contenido también influye en la forma en la cual se intervienen estos discursos, porque también como que tendemos a pensar que los sujetos son inocentes con respecto a ese propio proceso, ¿no? Que no piensan en él y que no son conscientes, y es muy interesante también entender, y esto aparece en la novela Sara, ¿no? La idea de los foros o por ejemplo los grupos de Facebook, ¿no? Como de pronto una cosa
y aparentemente inocua como son los grupos de Facebook se convierte en la herramienta perfecta para la expansión de las teorías de la conspiración. Yo creo que, o sea, mi tesis personal es porque precisamente frente al torbellino de información y ante la paranoia de que el algoritmo se esté alimentando de una manera, o nos está alimentando la información de una manera preparada y manipulada, esos grupos, esos foros se convierten como supuestamente en espacios seguros en los que compartir información y de pronto se ubican precisamente, ¿no?, arriba de la jerarquía de tu epistemología, solo confías en esos espacios y de pronto pues se convierten en herramientas perfectas para la expansión y la alimentación de estos discursos, ¿no? Sí, yo creo que también hay el matiz de la producción, ¿no? Hablamos del consumo, pero también pues, los protocolos de los sabios de Sion pues, fueron dos personas con unas intenciones políticas muy claras que falsificaron ese documento, lo expandieron y demás. En cambio ahora la producción, ¿no?, de teorías de conspiración está totalmente descentralizada y pues gracias a Internet puede funcionar de una manera mucho más rápida a nivel viral, en el sentido de que puedan haber producción de teorías de conspiración desde arriba, desde abajo y desde el centro, ¿no?, desde posiciones muy distintas, y se lanzan a Internet y pueden funcionar. Y no solamente es eso, sino que como si fueran memes, porque un poco lo son, van mutando y se van adaptando a diversos públicos objetivos y ciertas formas del relato, ¿no? Podemos verlo en QAnon y cómo se ha trasladado a un QAnon New Age, a un QAnon para madres preocupadas y se centran más en la cuestión del satanismo, pedófilo, no sé qué. Entonces me parece interesante de la cuestión de Internet, ¿no? Y si queréis podemos pasar también a estas líneas, ¿no? Creo que Sara refleja muy bien en Los Escorpiones cómo un conspiranoico pues tiene una gran variedad de fuentes, ¿no?, de información que pueden pasar desde foros de Reddit a archivos históricos y recortes de prensa, artículos en revistas académicas, y bueno, que también estas búsquedas en espacio digital pues favorecen también esta especie de pastiche, ¿no?, de pastiche de fuentes, de pastiche de historias, ¿no? Y creo que es algo incluso inherente en Internet, como que cualquier muro de una red social es una especie de pastiche de información, que puede haber conexiones y puntos de fuga, ¿no? ¿Cómo creéis que este medio digital contribuye al eclecticismo y a esta intertextualidad de las teorías de la conspiración contemporáneas? Sobre esto, como que tengo dos cosas que decir, voy a ir primero con una y quizá de hecho puede resultar polémica hasta cierto punto con lo que has dicho tú y no sé lo que pensáis porque yo tampoco lo tengo claro, pero a mí no me acaba de convencer tanto el discurso del eclecticismo de Internet, la infoxicación, el exceso de la información. Creo que es hasta cierto punto falso y que aunque normalmente todos estos discursos tienen un apéndice que luego habla de sí, los algoritmos de las empresas, pero es que no sé hasta qué punto la producción de contenido en Internet es tan libre como parece, no sé hasta qué punto de verdad el drama del sujeto es el exceso de información. Yo la verdad es que en mi muro siempre veo lo mismo, una y otra vez. Y de hecho creo que el problema de construir una idea de qué es lo verdadero tiene que ver con que hay un montón de gente que cada una en su casa recibe una especie de periódico particular adaptado a lo que ya creía el día anterior, ¿no? Entonces, no sé si, vamos, lo primero que quería plantear a ver qué pensáis es, ¿de verdad hay un exceso de información? Me parece interesante, que creo que depende mucho del medio, ¿no? Hablamos así de Internet y redes sociales de manera muy rápida y efectivamente es muy distinto un grupo de Facebook a Twitter. Twitter, de hecho, no solamente te va a dar información que concuerda con tu cámara de eco, con tu filtro burbuja, etcétera, sino que el propio diseño del algoritmo va a mostrarte tweets que están produciendo el equipo contrario, ¿no? Si tú estás en la esfera de seguidores del Barça, te van a mostrar tweets del entrenador del Madrid. Y si tú pues estás en política y eres, pues yo qué sé, de la esfera de Podemos, te va a mostrar tweets de Ayuso, ¿no? Por cómo funciona el algoritmo y cómo la gente a la que tú sigues interacciona con esa gente, entonces los ve como conectados. Entonces Twitter precisamente lo que hace es romper continuamente esa cámara de eco o ese filtro burbuja, mostrándote opiniones contrarias, pero opiniones normalmente muy contrarias, que también pues, puede favorecer a cierto conflicto, ¿no? Pero sí creo que cada medio es muy distinto y como investigador cuesta mucho también, por ejemplo,
en WhatsApp pasan muchas cosas y eso es un medio opaco, que no puedes investigar. Pero a ver qué opinas. O sea, yo sí creo que cada medio y también diría que cada sujeto, ¿no? Creo que también depende mucho, muchísimo, pues eso, si es un sujeto más, o sea, creo que Internet te da la posibilidad de intervenir en ese exceso de información de maneras diferentes, ¿no? Como un sujeto pasivo que la consume y se satura y no la procesa para nada, entonces o sea, no hay exceso porque literalmente ni te llega o te llega siempre la misma. O te llega muy poca, o yo creo que lo que busca el paranoico, ¿no? Es utilizar, es pasar del momento pasivo como a un momento al menos aparentemente activo en el cual pues yo soy el investigador, ¿no? Y utilizo Internet como una especie de herramienta de búsqueda y ahí cuando se te abre el enorme espacio que te proporciona, cualquier pista puede servir para confirmar lo que quieres, ¿no? No solo la información, ¿no? Es decir, no solo buscarla individualmente, sino también buscar la interacción, ¿no? Por eso me interesaba lo de los foros y lo de los grupos, ¿no? No únicamente consumir contenido, que muchas veces se entra por ese lado o muchas veces se incentiva por ese lado contenido que puede ser conspirativo, sino también la idea de que no, yo estoy interviniendo, yo estoy investigando, yo estoy como dentro, y que eso es también cómo funciona mucho QAnon, que a mí me fascina porque es como una especie de juego de rol en plan, importa menos, casi que importa menos la creencia como el sentirse partícipe de una especie de investigación colectiva y desciframiento colectivo de los mensajes ocultos de cada uno de los drops de QAnon, ¿no? Precisamente si el drop estuviera ya descifrado de por sí no sería nada interesante, ¿no? Lo que gusta, lo que yo veo que atrae muchísimo es como esa idea de sentirse partícipe activo, de desentrañar dentro de la vorágine de información como el encontrar el conspirativo, ¿no? También permite la creación de trabajadores profesionales, ¿no? De la investigación, que al final esa investigación que hacen es un trabajo y pueden llegar a monetizarlo y pueden llegar a ver figuras como el chamán de QAnon, que era el tipo este de los cuernos que estuvo en el asalto al Capitolio y que ese hombre se dedicaba profesionalmente a hablar de QAnon y a monetizarlo, porque al final Internet, la atención es dinero, es la moneda de Internet es la atención, y muchas veces lo que hacen puede ser con donaciones o así, pero muchas veces es vender subproductos a veces relacionados con la propia teoría de conspiración, ¿no? Si hablan de cuestiones de salud, pues te pueden vender suplementos vitamínicos en relación a la salud, en relación al COVID y demás. Pero sí creo que es interesante el cómo puede llegar a profesionalizarse, ¿no? Creo que esto sí que esto es nuevo, ¿me lo vas a comprar? Sí, eso podríamos decir que es nuevo. Bueno, no sé, también habría que ver. En su momento Sí. seguro que también había revistas Federico. También, volviendo un poco a la cuestión del sujeto y cómo, digamos, la gran revelación, pues parece que cumple un papel muy importante, ¿no? Para estos sujetos y que además, para estos sujetos que han perdido su posición en el mundo. Esto se ve reflejado bastante en tu novela. Entonces, ¿cómo creéis que funciona y fracasa esa búsqueda de la verdad y esa potencial gran revelación? Me gusta que hayas escogido la palabra revelación porque creo que en las teorías de la conspiración lo que pasa es que a mí me preocupa que no haya una diferencia tan clara entre teoría de la conspiración y cualquier otra teoría, pero bueno, eso lo hablamos quizá dentro de un poco. El problema es que una vez que tú crees en una teoría de la conspiración funciona como una revelación religiosa. Cualquier prueba de lo contrario en realidad es una prueba de que tienes razón, ¿no? Y entonces te ascribes a la verdad siempre sin que pueda cambiar nunca. Es como, pues eso, como empezar a creer en algo. Sí, y además o sea, luego hay, cuando te pones a indagar un poquito y las conspiraciones parecen muy diversas, pero luego tienen elementos muy comunes que pasan que atraviesan siglos, ¿no? Como esta idea de la conspiración del gobierno mundial y demás, o los propios protocolos de los sabios de Sion. Cuando empiezas a indagar te das cuenta que luego encima están reproduciendo tropos narrativos bíblicos y que están en el Apocalipsis, ¿no? Esta idea del número del signo de la bestia con el control mental, la idea de que hay una especie como de
de situación de extrema injusticia global y por así decir, prácticas, pues no sé, injustas, profanas, idolatría, todo este tipo de cosas que son típicamente motivos preapocalípticos. Luego incluso los protocolos de Sion también hay como alusiones al anticristo, etc., ¿no? Y esta idea, y el propio QAnon es como una especie de idea anticipatoria de este momento, este rapto, ¿no? este storm que va a llegar, y para el cual tenemos que prepararnos, ¿no? Hay como mucho, o sea, aunque parezca muy moderno en su lenguaje, luego empiezas a desmenuzarlo y no solo cumple una función muy similar a la de un discurso religioso en el sentido, pues eso, da una explicación al mal, te da una comunidad de creyentes, etcétera, etcétera, sino que además pues tiene elementos que son directamente, o sea, que son tan viejos como la Biblia, por ejemplo, ¿no? En Occidente. Pero bueno, creo que también, o sea, yo tampoco estoy como completamente convencido en la analogía con la religión. Creo que, bueno, tenía un profesor que decía que la religión era una cosa muy moderna, y es verdad, ¿no? La idea de que hay una especie como de sistemas de creencias que son independientes, en plan el religioso previo al proceso de secularización, no era, quiero decir, es una obviedad, ¿no? El sistema de creencias religioso es el mismo que que te engloba todo el mundo, ¿no? No se pone en cuestión, es como el telón de fondo permanente, ¿no? Y creo que sí que quizás la conspiración es como una especie de forma aberrante un poco de la idea de la religión como la elección individual, ¿no? de tu sistema de creencias, de tu metarrelato, ¿no? Y en ese sentido sí que cumple una función muy similar y sí que tiene unos mimbres muy similares, ¿no? Sí, continuando un poco con esto que hablabas de las conexiones, ¿no? Con, bueno, digamos, la historia de las teorías de conspiración o lo antiguo, yo creo que hay como elementos que se van desacoplando, van mutando y se van adaptando a circunstancias, pero que pueden pervivir, ¿no? Como dices, el de la conspiración del gobierno mundial, pero también los propios libelos de sangre, que se decía en la Edad Media, modernidad sobre todo, que pues los judíos raptaban a niños y hacían sacrificios satánicos con ellos, y que después lo puedes encontrar en QAnon de nuevo, con el supuesto rapto de niños para rituales satánicos pedófilos, y concretamente ahí hablan de, antes era la sangre de los niños, ahora es la molécula, el adenocromo, como que ya lo vuelven un poco más científico, pero sigue siendo el mismo esquema, ¿no? El mismo patrón. Pero creo que hay aquí un filón con la relación entre conspiranoia y religión, quizás pues la muerte de Dios. No sé si Sara puede decirnos algo. Hablando de relatos, claro, hay algo que a priori a mí me parece así, pero a lo mejor no habría que pensarlo más, y es que la diferencia fundamental entre la conspiración y una vivencia religiosa o la ideología es que en general hay una ausencia de praxis, ¿no? O incluso hablando de vincularlo con relatos atávicos de la humanidad, pues digamos que el iniciarse una conversación en una conspiración es muy parecido al inicio del viaje del héroe, ¿no? Alguien te da una información, tú la rechazas al principio porque los bien pensantes te dicen que no debes creer en conspiraciones, pero luego pasas un umbral y ya empiezas como tu viaje de héroe particular, que es el que sabe la verdad que todo el mundo desconoce. Sin embargo, es en general sin ninguna praxis, excepto en casos muy concretos, no lleva a tomar medidas que... Porque podrías pensar en aquella gente que yo que sé, que piensa que los microondas te controlan y entonces no tiene microondas, pero eso no es exactamente una praxis, ¿no? O sea, y eso sí que lo veo bastante diferente a una religión. No sé cómo lo ves tú. Sí, eso me parece también muy interesante, ¿no? Porque me parece un problemón incluso para las religiones hoy en día, contemporáneamente, ¿no? En la relación entre la creencia y, digamos, llevar esa creencia a sus últimas consecuencias en tu vida cotidiana y en tu relación con el resto, ¿no? Y es verdad que cuando la conspiración se vuelve muy extrema o cuando se dibuja una imagen tan desencantada del mundo, parece que la única praxis posible es la del terrorismo, ¿no? Que es un poco también a lo que ha llevado en ocasiones y lo que alimenta en ocasiones, pero son realmente ocasiones muy anecdóticas con respecto a la gran cantidad de creyentes en el discurso conspirativo,
que sí que no sé si decir que no tienen una praxis o que no transforman en exceso su relación o no ponen en, digamos que no actúan en base a las consecuencias de lo que su creencia podría decirles, pero bueno, creo que eso en general es bastante común a casi todos hoy en día, y que creo que se suple muchas veces esa práctica, pues a veces por lo que decía antes, ¿no? Por la idea de entrar en el rol del investigador o un poco la parodia del detective, ¿no? Y vivir esas interacciones y eso es en lo que yo creo que ha ayudado mucho la red. También existía en este tipo de comunidad, o también existía este tipo de conspiración alimentada a través de las interacciones, pero lo que la red facilita es que eso se dé de una manera más intensa y más fácil, ¿no? Y vivir eso como una especie de suplir. En plan, bueno, la conspiración es enorme, es gigantesca, es enormemente malvada, pero se vive un poco como una comunidad preparatoria de investigadores por Internet. No solo, ¿no? Porque evidentemente hay como muchos tipos diferentes, ¿no? de vivir y de procesar la conspiración, y me da la sensación como que también estamos hablando mucho de la idea del conspiranoico como el que crea pies juntillas o el que, digamos, se aferra a la creencia con mucha asiduidad, pero también es muy interesante pensar el que transita por esas creencias de manera irónica o más o menos con distancia, o como que vive como una especie de escepticismo, jugueteo con el conspiracionismo, que es casi más prevalente, ¿no? en ese sentido. Quizá voy a dar un matiz sobre lo que estabas diciendo. Lo que me parece diferente respecto a otro tipo de creencias del pensamiento conspiranoico actual es que quizá en otro momento, si tú creías en cierta religión o en cierta idea política, lo que tú querías es que esa idea conquistara el sentido común. Pero ahora yo creo que en general los conspiranoicos quieren seguir siendo conspiranoicos. De hecho, se vio muy bien con el tema de los aliens, ¿no? Llevaban los conspiranoicos en grupos de conspiración diciendo 20 años que los aliens existían. Salió como una prueba de que podía estar en el sentido común que los aliens existían y ya cambiaron la conspiración. No, ahora no sé. La misma gente que te decía que los aliens existían una semana antes, te decía una semana después, no, esto de los aliens se lo han inventado porque en realidad quieren tener un enemigo global. Entonces, esa inacción, aunque obviamente pueden tener prácticas porque supongo que consumen otras cosas o que dejan de consumir algo, etcétera, no hay como un sentido comunitario que intenta conquistar a las demás personas. De hecho, normalmente un conspiranoico a lo mejor un día en un ambiente íntimo te intenta convencer, pero muchas veces son silenciosos, ¿no? Sí, y además es como que efectivamente, ¿no? No sé si no hay pretensión en hacer de su creencia el sentido común, sino que luego se demuestra que es estructuralmente imposible, ¿no? En cuanto, como decías, ¿no? En cuanto de pronto ya es el gobierno el que te habla de aliens, entonces el gobierno te está mintiendo, ¿no? En plan, no es posible, o sea, se percibe precisamente la idea del sentido común o la idea de la creencia hegemónica general como el rebaño, ¿no? Como aquello que luego, o sea, y la posición personal como muy militantemente contraria, y ahí también encuentra el sentido, ¿no? y su fuerza y su energía de ser precisamente el que va en contra de toda la marea. Entonces, evidentemente, en cuanto se vuelve comercial, por así decirlo, en cuanto se vuelve reconocido, ya pierde su atractivo, pierde su valor. O sea, sí, en eso estoy de acuerdo. Sí. Sí, creo que es interesante pensar en las diferentes formas de ser un conspiranoico, ¿no? Porque efectivamente hay la más irónica, hay más como la contraria, ¿no? Y como que siempre va a la contraria. Y que creo que puede pasar esto, ¿no? En plan, no, esto ya, QAnon ya lo cree todo el mundo, a mí ya no me interesa, ¿no? Y QAnon, precisamente como una cantidad de seguidores que tiene inmensa en Estados Unidos, votantes del Partido Republicano, como el 40% aceptaba algunas de las tesis de QAnon y demás. Y ahí sí que creo que se encontraban con posiciones más parecidas a religiosas, o que podían recordar a una secta, que a veces se dan estas similitudes, ¿no? En cuanto, bueno, QAnon, hemos hablado muchísimo de QAnon, por si acaso alguien no la tiene fichada, así como muy resumen, hay estas élites satánicas, pedófilas de los políticos, Hollywood, maléficas, el Deep State, y entonces Trump va a llegar, va a desmontar, luchar contra el Deep State, va a hacer la tormenta, que será el día que declara la ley marcial, los detendrá a todos, los ejecutará, y entonces habrá el gran despertar en el que todo el mundo dirá, ¡ay, teníais razón! QAnon era real, y todo va a ir muy bien. Esto es como el núcleo de la teoría. ¿Qué ocurre cuando Trump pierde las elecciones? Que el día en el que se va a hacer la certificación electoral de la victoria de Joe Biden,
hay el asalto al Capitolio con un montón de banderas de Q, un montón de seguidores de QAnon, y al final eso es un mecanismo muy parecido al de las sectas, que cuando la gran profecía no se puede seguir postergando, no llega, pues ya fuerzan el final. Y si no ha llegado el apocalipsis, pues intentan hacerlo con un gran suicidio colectivo, con un atentado terrorista o con el asalto al Capitolio para decir, no, es que Trump tiene que estar en el poder porque tiene que salvarnos de estas élites, ¿no? Entonces sí que hay esas conexiones, ¿no?, con el pensamiento religioso, creo yo, o al menos con esa intensidad, pero por otro lado, claro, hay muchos tipos de conspiranoico. Y a menos que quieras comentar algo de esto, me gusta como también esto que estabas introduciendo, que era esta cuestión de, bueno, a ver, ser un conspiranoico o sencillamente investigar, ¿no? Creo que aquí hay algo importante en cuanto, bueno, al mismo uso que se ha usado desde el Estado con la palabra terrorismo para desarticular y desprestigiar a movimientos que usaban la violencia o no, y que querían desde el poder como quitarles todo ese prestigio, pues creo que ahora con la palabra desinformación puede llegar a usarse también desde el poder de manera muy parecida y también como conspiranoico, ¿no? Creo que es interesante también aquí como este papel, ¿no?, de la figura del conspiranoico como algo que se te señala, ¿no? Te la dan a ti para desprestigiarte y ya lo que dices no tiene. ¿Qué pensáis de esto? Varias cosas. Como decía antes Pepe, creo que lo de QAnon es un ejemplo extremo. Normalmente la gente que cree en conspiraciones o que tiene un pensamiento conspiranoico lo hace desde una actitud, sí, podríamos decir, irónica, cínica, etc. Creo que eso sucede en parte porque las teorías de la conspiración tienen una fuerza, por eso no creo que sean solo un producto del presente, que es que como que todos estamos dispuestos de entrada a pensar lo que da de cita, lo que titula el libro de Pepe, que hay unos malos que están siempre. Y de hecho es como muy ingenuo hoy en día sostener como el bien, los políticos son buenos, el Estado es bueno, o sea, que, por así decirlo así de entrada, sobre todo si eres joven y combativo, queda como muy inocentón, ¿no? Entonces creo que muchas veces la conspiración se basa en una tendencia a la desconfianza que en lugar de articularse como una acción política concreta se articula como una ironía permanente hacia la realidad, pero que es peligrosa porque de la ironía al pensamiento conspiranoico más profundo, que al menos últimamente en general es de derechas, hay dos pasitos de nada. Eso por una parte te quería decir. Y te quería decir otra cosa más sobre lo último que has dicho, pero se me ha olvidado. Así que si quieres, di algo sobre esto y ya sí, luego... Bueno, dos cosas muy rápidas. También hablando de los tipos diferentes. O sea, la primera recogiendo lo que has dicho de los tipos diferentes de conspiradores, y antes has hablado un poco de los productores de la conspiración, ¿no? O qué incentivos existen casi económicos para producir conspiración. El conspirativismo e incluso la ufología, que hemos hablado un poco y yo creo que no se solapan, pero no son tan lo mismo como podría parecer, han generado casi como creadores de contenido profesionales que se dedican a manufacturar momentos virales con respecto a esto y un poco como a llamar la atención realmente del público general en cuanto a estos fenómenos, pero que en cuanto se empiezas a indagar tienen realmente muy poquito, o sea, si te interesa realmente, si quieres hacerte conspirativo, te vas a dar cuenta que son claramente fraudes, ¿no? Hay un tipo que es el que se inventó lo del meme de vamos a asaltar el área 51 que fue el que originó toda esa historia. Y me acuerdo, tuve como momento conspirativo hace no mucho cuando se viralizó un clip de un tipo en uno de estas investigaciones en el Congreso en Estados Unidos que venía a decir algo así como en plan, el gobierno ha recuperado elementos biológicos no humanos del espacio no sé qué, y la gente como Dios mío, un tipo del gobierno ha reconocido que no sé qué, y el tío que tenía al lado era el tonto el Jeremy Saulnier, el mismo que había generado el meme anterior, ¿no? Y que se dedica a hacer documentales de ufología, que si te interesa la ufología no te va a interesar nada porque no tiene nada interesante que decir, ¿no? Entonces, primero eso, como el tipo de conspirativo que literalmente utiliza el discurso para generar contenido y para monetizarlo y para viralizarlo, ¿no? Y por otro lado, y que muchas veces ese es el que nos llega a nosotros como la imagen de lo que es, ¿no? Y por otro lado, la misma idea de esa imagen del conspirativo, como he dicho antes, ¿no? Como esa figura irreconciliable
el sistema, que funciona muy bien para el sistema para hablar de una cosa que hablo en el libro, que no me lo he inventado yo, que es eso de básicamente como el contradiscurso de la teoría de la conspiración, que es como la teoría de la contingencia, ¿no? Que es como, no, es que no pasa, en plan, las cosas pasan, en plan, el mal es completamente azaroso, no hay ningún tipo de explicación ni ningún tipo de responsabilidad con respecto al mal y a la injusticia y al terror. Todo momento de tratar de buscar esos responsables y de señalar o de encontrar conspiraciones reales en el mundo, que las hay, pues es una teoría de la conspiración, ¿no? Y cuando te pones a indagar, muchas veces te das cuenta que muchas paranoias pues estaban muy bien fundadas, ¿no? Como por ejemplo en los años 60 la infiltración que hubo policial en los movimientos sociales, proyectos como MK Ultra, como Cointelpro y demás, ¿no? En fin, conspiraciones reales que existen. Muchas veces, tendemos como a tirar el péndulo hacia el otro lado, ¿no? O es muy funcional para el discurso hegemónico tratar como de convencernos de que nada tiene una razón y que todo es azar y todo ocurre sin sentido ninguno, ¿no? No era lo que iba a decir, pero sobre lo último que comentas, es que yo creo que están los dos niveles, ¿no? Por lo que entendí leyendo tu libro y por lo que acabas de decir, sí que hay un punto que echarlo todo al azar o a la contingencia del mundo desresponsabiliza a los individuos, ¿no? En ese sentido también una conspiración lo hace, porque si el malo es tan malo que no sabes ni quién es y no vive quizá ni en la tierra, pues pierdes cualquier responsabilidad política. Por una parte creo que tienes razón y que tanto en la conspiración como en la anticonspiración hablar de la incertidumbre, la finitud humana, etcétera, es una manera de quitar responsabilidad, pero diría que son dos niveles diferentes. Obviamente, si a nivel político tú crees que los malos son muy malos, actúas de manera similar a si piensas que no, es que la condición humana es así y todo pasa porque tiene que pasar. Sí, entonces ahí puedes buscar como responsabilidades políticas concretas, utilizar toda esa energía para construir un relato politizado en la dirección que tú consideras correcta, etcétera. Pero tampoco menospreciaría la relación que tienen las teorías de la conspiración con la falta de respuesta colectiva que siento que tenemos ante precisamente la incertidumbre, la muerte y la finitud humana. Porque esto que hablabas de la ironía, igual que actuamos irónicamente respecto a una teoría de la conspiración o ante una opción política o ante cualquier cosa, creo que también nos pasa lo mismo con la muerte y con el caos. Es decir, tengo miedo a la muerte o hay que buscar una respuesta como sociedad a la muerte, suena de hecho a algo que quieres responder con ironía, ¿no? O sea, sé que quizás se va un poco del tema, entonces como que no... No, pero me parece muy bien visto. O sea, creo que al final, o lo que yo apuntaría sería que, y en tanto que a mí me gusta mucho pensar estas cosas, como también lo estamos hablando un poco, ¿no? No tanto desde la creencia, sino desde la praxis que alumbra, o pensándolo al revés, ¿no? Que es la praxis o la vida que tenemos la que nos hace buscar creencias que la justifiquen, muchas veces creencias que aparentemente son muy diversas o opuestas para explicar lo mismo, cumplen la misma función práctica de pues, o distanciarnos de eso, de ese objeto inexplicable o que nos resulta incómodo, para apartarlo, o bien creando una fantasía monstruosa alrededor de él, o bien a partir de la ironía y del cinismo, de la desafección, al final te das cuenta muchas veces que la práctica de estos sujetos es la misma, a pesar de que tengan creencias aparentemente muy opuestas, ¿no? Bueno, como que tiene este aspecto de que trabajas en ellos, quizás, o sea, como que el ritual del conspiranoico de buscar esa información, quizás hay ese de estás haciendo algo, ¿no? O sea, como que permite, bueno, te da algún tipo de ritual, que eso pues siempre viene bien, ¿no? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Creo que la propia búsqueda ante este vacío como que te permite al menos como que sentir que estás trabajando hacia esa revelación, bueno, que no te deja inmóvil, ¿no? No sé, también. Yo en realidad creo que en general no, porque si, por ejemplo, vives en un entorno a tu alrededor precario, muy mala situación a tu alrededor, ves que, por así decirlo, enciendes la tele, el mundo va mal, etcétera, vamos, todos los clichés, podrías ponerte a informarte de por qué el mundo va mal o tu alrededor va mal o tu existencia va mal y entonces politizarte y tener una praxis,
cosa que sí es una gran conspiración, que de hecho no se ha facturado aquí, sino en Estados Unidos, en el espacio exterior o en el antiguo Egipto, cuando ya empiezas como a correr, no hay nada que puedas hacer más que tener el conocimiento silencioso. O sea, en todo caso, me parece que lo que hacen la mayoría de los conspiranoicos es regodearse, ser el vocero de que el mundo va mal, pero no plantean cambiar nada. O sea, si tú cogieras a un conspiranoico y le dijeras, vale, tú has dicho que el malo es X, puedes acabar con él ahora haciendo tales cosas, ¿qué crees que pasaría? Bueno, no sé. Pero sí que hay esta creencia, y creo que lo reflejas en cierto momento en el libro, de que cuando se consiga dar a la luz, ¿no? O sea, si consigues que esta verdad llegue a la gente, que sí que va a haber un cambio. Y como eso también pues puede ser a veces estéril, que yo leyéndolo pensaba desde el ecologismo, como llevamos muchos años insistiendo en que lo que tenemos que hacer es conseguir que la gente se conciencie de que realmente existe el cambio climático, realmente es gravísimo, tenemos la catástrofe inminente y ya ocurriendo, y con la verdad ya como que la gente se levantará o algo, ¿no? Y parece que bueno, pues se va haciendo más patente, ¿no? Cada vez la gente tiene más claro la existencia y la gravedad del cambio climático, aunque creo que aún hay un espacio, y no cambia, ¿no? O sea, como que al final esta idea de que habrá una revelación, como que con llegar con la verdad será suficiente, y que tampoco eso es fructífero. Pero bueno. No, sin más, pero sin decir que es un poco la profecía, en plan, que se queda en el espacio de la fantasía, ¿no? O sea, tú puedes creer, o a lo mejor el conspiranoico le contestaría a Sara en plan, no, yo creo que te retransmitiendo, o sea, si todo el mundo escuchara esta verdad, se convencería, pero luego en su práctica o en su observándolo desde fuera, ¿no? Compruebas que no actúa en esa dirección, que estás, digamos, siendo incoherente con esa creencia, o que incluso frente al fracaso continuado de su supuesta línea de acción, continúa en la misma, y que, como decíamos antes, ¿no? Señales de que pueda estar conquistando el sentido común o que está llegando más allá de lo que creía son reasimiladas como lo contrario, ¿no? No sé. Yo lo que iba a decir, sin ánimo de resultar como cínica y en plan posmoderna, todos los relatos, bla, 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 pero es que hay un punto por eso, cuando pienso mucho en las teorías de la conspiración, como que me cuesta hacer como unos criterios claros de qué es una teoría de conspiración y qué no, porque, por ejemplo, el ecologismo, en según qué niveles, funciona a nivel de adherirse a la creencia igual. O sea, hay una serie de personas conspiranoicas que piensan que se han inventado el ecologismo porque la Agenda 2030, bla, 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 pero también si tú te adhieres a la creencia del ecologismo de tal manera que sientes tal ecoansiedad que no quieres ni pensar en reciclar porque eres demasiado consciente que tú reciclando no vas a hacer nada, porque en realidad para que el mundo cambiase tendrían que cambiar bla, 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 que en realidad la praxis de acción es la misma, ver como si el cambio climático no existiera. ¿Qué es lo interesante? Que cuando eres ecologista lo que haces es tomar acciones para que tu mundo sea mejor, para que las políticas a las que votas se correspondan con tu ecologismo, etc. Pero eso me pregunto, ¿cuál es el equivalente de un conspiranoico? O sea, un conspiranoico que cree que el ecologismo es falso y que en lugar de estar en su casa sentado sin hacer nada decide tomar acciones, pues el ecologista, yo qué sé, se hace vegano y vota X partidos, y el conspiranoico, ¿qué hace? No creo que no sé cuál sería su praxis, por eso yo creo que en general la conspiración no tiene una praxis, pero vamos, claro, aquí habría que hablar de todas las conspiraciones que hay, vamos, que es difícil. Sí, pero y ya o sea, hacer como un apunte a lo que dices, ¿no? De si tiene o no tiene una praxis la conspiración, quizás también es interesante plantearse, o sea, hablamos, ¿no? Muchas veces como que lo asimilamos a cualquier otro tipo de ideología política que nos es habitual, que conocemos, porque de manera similar pretende dar una explicación a la totalidad de la sociedad, pero muchas veces, aunque es así, esa explicación que pretende dar no va unida nunca a la idea de relacionarlo con un proyecto político colectivo, sino que es mucho más una cuestión individual de revelación personal, de mejoramiento personal, de acumulación de creencias verdaderas, como es que eso va pues a proporcionar una liberación. Y ahí se relaciona mucho también con el discurso New Age,
etcétera, ¿no? Al final lo que consideras o a lo que te conduce es a una especie de idea de mejoramiento y de conquista un poco del espacio individual, ¿no? De la iluminación particular. Sí, yo creo que cuando te das cuenta del nivel de la gravedad de la crisis climática, sí que se puede dar la situación de decir mi acción individual de reducción del consumo no va a cambiar en nada la máquina y puedes pasar a reciclar menos. Pero bueno, creo que también se puede dar la situación de decir, bueno, pues me voy a afiliar a Extinction Rebellion y me voy a encadenar a un ministerio. Lo que yo encajaba era como esa es la idea de acción con la cual vas a revelar a la gente la situación, vas a conseguir que la gente se dé cuenta lo grave que ya hemos llegado al 1,5 grados superior, que nos acercamos a los 2, las consecuencias dramáticas de los 2,5, ¿no? Y que con esa revelación va a solucionarse y como que se queda ahí, ¿no? Como que a lo mejor el siguiente paso es decir, bueno, pues ha de haber una organización política revolucionaria que acabe con el sistema capitalista. Pero bueno, creo que me estoy yendo un poco, así que voy a pasar a una pregunta que me parece interesante, que es esta diferenciación, ¿no? O sea, yo creo que se puede y debe diferenciar entre la paranoia interpersonal, que sería este delirio paranoide de una persona que desconfía de todos y de todo el mundo, que está bajo ataque a nivel personal, y la paranoia intergrupal, que sería el creyente de una teoría de la conspiración. Y por lo tanto, quien está bajo ataque no es yo como individuo, sino mi grupo, mi pueblo, y además está bajo ataque de otro grupo más o menos concreto, normalmente más pequeño, ¿no? No sé, ¿qué pensáis de esta diferenciación? Si creéis que hay muchas diferencias entre estas dos formas de paranoia o si son muy parecidas, los matices. O sea, yo claro, creo que una se parece más a lo que llamamos teorías de la conspiración en general, ¿no? Creo que cuando has hablado de esa paranoia interpersonal, al final hay una teoría de la conspiración por conspiranoico y teorías de la conspiración aparentemente muy benignas y muy inocuas y muy feel good, no sé, el terraplanismo, ¿no? Que en principio dices, bueno, esto parece que no tiene unas consecuencias políticas muy graves, tienen unos beefs internos que se odian a muerte todos los principales representantes de la misma, unos se llaman, o sea, consideran que los otros son agentes de la CIA, ¿no? Existe como muchísima desconfianza interna y muchas de estas comunidades como conspirativas, digamos, entendiendo como de la manera más tradicional, pero creo que el conspirativismo funciona también, como tú lo has dicho, en muchos grupos políticos, nacionales, etcétera, más allá de lo que nos creemos, pues muchas veces efectivamente, ¿no? Para al final el incentivo es reforzar no solo el sentimiento del grupo, sino la creencia compartida de los mismos y explicar los fracasos señalando pues una máquina del fango, ¿no? En plan, a una... Es que al final yo lo veo, o sea, se puede observar, ¿no? Aunque no lo creamos, aunque no lo queramos ver, de muchos discursos políticos hegemónicos que caen muchas veces en el conspirativismo simplemente porque es un lenguaje que está mucho más incentivado al hablarle a tu propia comunidad, ¿no? Sí, creo que eso está muy bien visto. Precisamente quizá la conspiración colectiva se puede basar en una inseguridad individual que a su vez se basa en problemas colectivos, o sea, todo así, pero bueno, ¿por qué nos resulta fácil entrar en el pensamiento conspiranoico? Porque en nuestra propia vida privada a lo mejor es eso muy fructífero pensar en conspiraciones, de hecho, plantearse como víctima o que alguien se plantee como víctima o aludir a la idea de complot, como que nos es muy atractivo como individuos, ¿no? O sea, a nadie le gusta pensar que sus malas condiciones son fruto solo del azar, prefiere que vengan de un complot, o bueno, también podría buscar las causas, pero bueno, en un nivel más superficial. Entonces, quizá por eso se adhiere, es fácil que individuos que que tienden a la paranoia individual luego entren en la paranoia colectiva. También yo aquí me pregunto a nivel de... porque creo... Bueno, no sé si se sabe un poco del tema, pero bueno, allá voy. Cuando tú tienes una paranoia individual y luego se cumple,
sientes que tenías razón, ¿no? En plan, pienso que tal en el fondo me tiene manía y luego descubres que efectivamente así es, sientes como, entonces no era una paranoia, era realidad. Y esa distinción me hace preguntar, si una teoría de la conspiración resulta ser cierta, ¿qué pasa con el valor de verdad de tus creencias? No sé qué pensáis. O hace 3 días, ¿no?, que se confirmó que AstraZeneca dijo públicamente que su vacuna pues aumentaba el riesgo de trombosis, ¿no? Pues claro, eso no estaba en los foros cuando ocurrió, pero seguro que tuvo muchísimo efecto, ¿no? Después de años y años diciendo, no, es que las vacunas son peligrosas, tal y cual. Y aunque sea solo una pequeña parte, ¿no?, una pequeña señal, pero eso ya seguro que justificaba todo el relato de está hecho a propósito. Sí, o por ejemplo la teoría de la conspiración por excelencia, ¿no? El asesinato de Kennedy. Hoy en día cualquier tipo de encuesta que se haga, en plan, prácticamente va a demostrar que la gran mayoría de la gente sigue pensando que la versión oficial, entre comillas, porque ya no se puede llamar oficial en ese aspecto, ¿no?, digamos, de la comisión Warren, de esto fue un lobo solitario, a pesar de que tú no tengas una idea de quién pudo ser, eso no te lo crees, ¿no? Y el propio, quiero decir, cuando ciertos aspectos del asesinato empezaron a ser más conocidos y apareció la primera, como el primer vídeo de los disparos, etcétera, se creó una comisión en los Estados Unidos o sea, hubo como un vaivén real entre primero lo que parecía un conspirativismo con respecto a la actitud de las agencias de inteligencia en eventos como este, a de pronto comisiones del gobierno de Estados Unidos, la comisión de asesinatos oficialmente investigando este tipo de temas, ¿no? También pues porque de pronto la conspiración era real, de pronto Watergate, ¿no? En plan, nuestros mayores... o sea, las instituciones en las que hemos puesto la confianza plena en que su acción va a estar guiada no ya por principios de libertad y de etcétera, sino por que esta es una idea muy fundamental de la democracia, ¿no? Que es público también en el sentido de que es abierto y de que no hay engaño y que no hay mentira y que hay conocimiento pleno del funcionamiento interno, ¿no? Y esto es lo que yo creo que sí que es muy, en cierto aspecto, contemporáneo de los últimos 50, 60 años, ¿no? En Estados Unidos específicamente a partir de Watergate, pero yo creo que también hoy en día esa pérdida de legitimidad no se ha recuperado. Es decir, yo creo que hasta cierto aspecto hay mucha vindicación o mucha... en plan, a veces son cosas muy específicas, ¿no?, que de pronto se demuestran ser ciertas, pero si un conspiranoico viene y te dice, no, es que los medios nos mienten, los políticos nos mienten, pues tienes razón. Quiero decir, no hay mucho que contraargumentar con respecto a esa idea, ¿no?, de que esa idea que tiene de sí misma el sistema democrático liberal, como plenamente guiado por esta idea de la transparencia, pues hay millones de ejemplos históricos en los que no se cumple, ¿no? Y que las conspiraciones existen, o sea, existen las conspiraciones, que ocurren, hay casos de ello, ¿no? Y cuando un periodista está investigando una trama de corrupción, ¿es un conspiranoico o qué está haciendo, ¿no? Lo que decías de este matiz. Yo qué sé, yo puedo ser creyente de teorías de conspiración, como así llamarlas, ¿no? La voladura del Nord Stream 2. El relato oficial, sin ninguna prueba, es que fueron los rusos que volaron su propio... Bueno, pues eso, pues yo desconfío de ese relato, ¿no? Obviamente creo que es normal, o sea, ese es el problema también de la investigación de la conspiranoia, de cuándo es una desconfianza razonable ante unos poderes que han demostrado, pues obviamente, ser mentirosos por intereses propios, y cuándo es una desconfianza ya generalizada y con una cognición paranoide, en fin, creo que es uno de los complicados, pero sí. No, y porque también como que personajes o sujetos que intervienen en estos discursos se encargan de enfangar y de distorsionar esas fronteras de manera intencionada. Esto es muy conocido en las comunidades de inteligencia, etcétera, que la idea de oscurecer y distorsionar y mezclar la verdad con la mentira se hace precisamente para hacer menos accesible la verdad, ¿no? Y ahora, como de pronto se pone muy de moda, mi compañero de piso se volvió loco con Villarejo y estaba con el podcast de Villarejo y me venía todo el rato a mi cuarto en plan de mira lo que dice del 11M tal,
Y yo me puse a ver el podcast este que hizo con Jordi Wild, que eran como 5 horas y pico, y que dices, vale, esta persona habla desde un conocimiento, yo creo que es real, de cómo funcionan internamente los servicios de inteligencia en España, pero lo utiliza precisamente para embarrar completamente más el discurso, ¿no? Y para meterte cosas que pueden sonar a verdad y cosas que claramente no lo son, ¿no? Y no sé por dónde iba, me quedaba. Yo tenía una pregunta más de cierre que parte más de este entendimiento de aquel conspiranoico que está ya completamente comido, ¿no? Que toda información que recibe es una prueba más de la conspiración, de lo lejos que llega la manipulación, este informe no sé qué, bueno, es que están metidos en el ajo y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo desmontar una teoría de conspiración o cómo desmontar a alguien que ya está metidísimo en esa cognición paranoide, etcétera, etcétera? Y creo que vuestro punto de vista es valioso ante esta reflexión que voy a hacer, y es que creo que esta lógica circular se puede responder quizás precisamente desde la narratividad. Si la narratividad es uno de los principales componentes de persuasión de la teoría de conspiración, pues quizás en vez de una demostración lógica, pues tenemos que enfrentar la ficción con ficción, como implosionando desde dentro el texto abierto, que son las teorías conspirativas, y de esta manera desmontar estos mecanismos retóricos y cognitivos a través de las cuales estas teorías de conspiración pues logran sus fines, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Creéis que se puede hacer un ejercicio de desmitificación narrativa que pueda ayudar a superar esta lógica circular? A mí me encantaría pensar que es así, pero en realidad creo que para desmontar a un conspiranoico funcionan mejor deslizamientos más concretos en su relato. O sea, si por ejemplo pongamos a un conspiranoico muy conocido, que es que el COVID está inventado y que nos querían meter un chip con la vacuna y esa persona no se ha vacunado. Si hago un relato paródico sobre él, probablemente simplemente no se sienta identificado y lo rechace. No sé, es cierto que puedes, a través de la ficción o de la creación artística, puedes hacer que las conspiraciones resulten más o menos atractivas. De hecho, creo que la figura del Joker ha hecho poco a favor de que las conspiraciones se desmonten de la última película. Sin embargo, yo creo que ir más poco a poco es mejor, ¿no? O sea, a nivel de efectividad pura. Si tú le dices a alguien que es conspiranoico de las vacunas, que bueno, que a lo mejor le concedes, no, has hecho bien, no poniéndotelas si no tenías toda la información, pero le deslizas que a lo mejor parte del problema del COVID tuvo que ver con las macrogranjas de animales y que a lo mejor podría informarse de eso, puedes hacer como un deslizamiento más suave, ¿no? Yo diría que eso, para un conspiranoico concreto, cambiar el relato, siempre hablamos para la misma gente, ¿no? Siento. Sí, efectivamente. Yo no sé si hay tanto esperanza en la ficción, porque creo que una cosa, y eso es gran parte de lo que va el libro, de lo que ocurre con la conspiración, a mí me da la sensación de que funciona muy bien ficcionalmente. Es que nos encanta, o sea, es una narrativa y narrativamente la conspiración tiene muchísimo tirón y muchísimo poder, y es casi un punto de decir, es que a lo mejor lo contrario, una posición mediada o más matizada simplemente no es una buena historia. Y eso es una idea que plantearse, ¿no? Es que a lo mejor no es una buena historia. Yo creo que esto también surgió en cierto aspecto en Sevilla en la presentación, o lo que a mí más me interesa es como otra cosa que hemos estado hablando, ¿no? De la relación entre la creencia y la práctica, ¿no? Que muchas veces estas creencias tienen una relación pues más en torno a justificar una práctica o una ansiedad en torno a cómo la vida cambiaría de ser real lo que se cree que es mentira o viceversa, que es mucho más interesante a veces de plantearle al conspiranoico, de plantearse en torno a por qué se creen estas creencias. Y poniendo un ejemplo concreto como el negacionismo climático, ¿no? Como todo el discurso conspirativo en torno a la crisis psicológica y demás, a veces como que es más interesante plantearse, bueno, ¿qué te da miedo que tu vida cambie? O sea, si la crisis psicológica es cierta y tu vida va a cambiar, ¿por qué te da miedo que ¿no? Entonces, el entender que muchas veces lo que hay detrás yo creo que es una necesidad de justificar una práctica concreta, que como hemos dicho muchas veces es la de la inoperancia y de la esperanza que todo, aunque esté muy mal, va a seguir igual, e incidir ahí, ¿no?
en qué da miedo cuál es la ansiedad con respecto a lo que vaya a ocurrir, y qué es también lo que refuerce cuáles son pues, tus creencias políticas o tu actuación como grupo político, que esa creencia refuerza, ¿no? También, solo una cosita que justo me ha salido a raíz de lo del cambio climático. Quizá el problema de fondo de las teorías de la conspiración es que ahora no nos gustan porque en general son de derechas y señalan un problema que va más allá de las conspiraciones, que es cómo reencantar la izquierda, ¿no? Porque a lo mejor si hay tanta gente joven entrando en teorías de la conspiración es porque algunos tropos comunes de la izquierda se han convertido en algo como un buen rollismo que no ha llevado a ninguna parte. Entonces quizá el problema de fondo es ese, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor me he ido un poco, pero... Bueno, creo que también hay, en cuestiones climáticas, por ejemplo, la idea de que, bueno, no preocuparse, que alguna solución tecnomágica nos va a salvar. Eso nunca se presenta como una teoría de conspiración, pero también es una creencia irracional, ¿no? En plan, sí, bueno, ya llegará. No sé si queréis darle más vueltas a esto, abrir las preguntas al público. Llevamos 1 hora y 5. Pues si queréis ir levantando las manos para presentar preguntas a nuestras autoras. Vale, no sé cómo lo gestionamos. Con el micro, a viva voz. Hola, sí. Bueno, en primer lugar, gracias por esta presentación. La vi hoy así de soslayo y me vine porque me parece un temón y me parece que tiene poco espacio en general, ¿no? Más allá de los espacios que fomentan la conspiración, como el programa de Iker Jiménez o cosas así, pero hay pocos espacios donde debatir. Yo quería hacer 2 preguntas, ya respondéis a una o a ninguna o a las 2, ya veis. La primera es, o sea, me lanzo a la piscina, no. La primera es, ¿en qué medida creéis que toda esta especie de auge de las conspiraciones, que además yo también relaciono con el auge de los mundo podcast, el mundo coach, ¿sabes? Como esa especie de multitud de islitas de gente que dice cosas y que genera adeptos a su alrededor, etcétera, etcétera, tiene que ver con un proceso que a lo mejor no sé dónde situarlo, pero que viene de largo que tiene que ver con esta idea de la caída de los grandes relatos, la caída de instituciones de saber o de saber poder que en su época tenían un impacto. Os lo digo de broma, pero el otro día un amigo borracho me decía: Guido, es que el problema es que tenemos que volver a las grandes religiones del libro. Que es, yo no quiero volver a las grandes religiones del libro, pero tiene algo de eso. ¿Y en qué medida esto tiene que ver, por ejemplo, con esa idea de hoy en día todos tenemos acceso a un montón de diarios, de medios, de información? Y entonces yo ya empiezo a notar que discuto con colegas míos y te dicen: ¿pero eso dónde lo has visto? En el diario. Ah, bueno, claro, el diario.es, es que eso no sé qué. ¿Eso dónde? En el País. Ah, bueno, el País. Eso en OK Diario. Pues yo le digo, porque yo soy del otro lado, ¿no? Le digo: OK Diario, hombre, eso es un panfleto. Pero esta idea de que ya no hay nada a lo que agarrarse, y ahí, ¿hasta qué punto creéis que es todo ese caldo de cultivo genera un proceso en el cual, hostia, es muy fácil acabar diciendo: pues si no sé dónde atenerme para saber qué es verdad que no, pues el que más me llene a nivel narrativo, a nivel emocional o a nivel discursivo, pues ahí me apego? Y la otra, que tiene que ver también con esto, es hasta qué punto, porque esto sí es una cosa que también a veces me ha preocupado hablando con colegas y con gente, ¿no creéis que el auge, digamos, ahora del mundo conspiración, también desde la izquierda en este lado, como una crítica a la conspiración, no tiene un problema en la medida en la que, de alguna manera, la conspiración siempre ha sido una especie de excedente del poder? O sea, hay un libro que a mí me gusta mucho que tiene que ver con esto, de Cristina Morales, Terroristas Modernos, que es un libro sobre cómo el Estado moderno se funda sobre los conspiradores o sobre la conspiración, una conspiración en este caso que fracasa, la conspiración del Triángulo en España. Y hay un punto que un amigo mío me decía: cuidado con esto de la conspiración, que también nos vuelve en contra, porque claro, muchos procesos, llamamos revolucionarios, muchos procesos de cambio han empezado siendo procesos donde el poder decía: estos son conspiradores, ojo que estos son procesos de cambio científico, político, social, o sea, no solo político. Y bueno, estas son las 2 preguntas. ¿En qué medida creéis que hay un peligro en, ojo con
con participar nosotros de esa etiqueta constante de la conspiración como algo terrorífico, que para mí en cierta medida lo es, o sea, creo que se me entienda, no creo que la Tierra sea plana, ni Mr. Tartaria, ni Mickey Mouse, ni ninguna peña de esta. Pero bueno, no sé, estas son las dos cuestiones. ¿Queréis contestar directamente o queréis coger algunas cuantas preguntas? Empezamos y luego... pues a ver, bastantes cosas. Creo que me voy a centrar más en la segunda, porque la primera es muy amplia, ¿no? Pero bueno, pienso que por responderla muy rápidamente, que también a lo mejor habría que preguntarse hasta qué punto hay un cierto imperativo de la necesidad de esa explicación o de rellenar esa identidad, ya sea a través del conspirativismo, ya sea del discurso coach o como sea, que a lo mejor antes no era tan universal como ahora cuando vivimos con un acceso a una sociedad de la información que no es tan exclusivo, ¿no?, de algunas capas más profesionalizadas o alfabetizadas de la sociedad, ¿no? Yo creo que también eso es interesante planteárselo, ¿no? Como esto será como mucho más universalizado y eso es un imperativo mucho más generalizado. Pero lo que decías del otro lado es muy interesante porque además muchas de estas teorías de la conspiración sobre, por ejemplo, los Illuminati o los masones, etcétera, se basan en sociedades secretas reales cuyo objetivo declarado era el bien en el mundo y tenían ideales netamente ilustrados, pero veían en el secretismo y en la conspiración como la herramienta privilegiada para llevarlas a cabo, ¿no? Una especie como de conspiración de los justos o conspiración de los buenos. Esto hoy en día nos resulta más extraño, pero era bastante más habitual de lo que yo creo que nos creíamos cuando ese discurso ilustrado, digamos, liberal, era menos hegemónico o sí que estamos mucho más enfrentados pues, a un poder absolutista, etc. Creo que hoy en día efectivamente existe una retirada en la medida en la cual la conspiración hoy en día se asocia mucho más a la ultraderecha. Yo creo que también hay razones por las que, o sea, había un socialista que es August Bebel que decía que el antisemitismo es el antisemitismo es el socialismo de los bobos, ¿no? Que yo creo que aduce a la supuesta idea que materialista en teoría, ¿no? que si tú eres de izquierdas en teoría no crees que el individuo en concreto tenga la culpa, sino es la estructura y demás, ¿no? Pero aún así definitivamente creo que ahora mismo, como también ha dicho Sara, existe como la tentación desde la izquierda de refugiarse en el discurso hegemónico general porque se identifica el conspirativismo como algo de extrema derecha y al final pues estás muchas veces, no ya digamos abandonando el terreno de lo conspirativo, sino abandonando el terreno de la legítima desconfianza con respecto al discurso hegemónico del poder, ¿no? Que yo de nuevo creo que es muy legítima, ¿no? Y está muy bien fundada. En ese caso no puedo más que apuntar lo que he dicho y darte la razón. No sé yo en plan cómo elaborar una salida, ¿no? Yo sobre lo segundo que has comentado del terrorismo, el terrorismo de la obra de terroristas modernos, creo que obviamente muchas veces iniciativas emancipadoras van a querer calificarse de conspiranoicas, terroristas, etcétera. Es como la palabra que convierte algo automáticamente en malo. Yo diría que si estamos hablando como de sociedades secretas, es importante por qué son sociedades secretas. ¿Son sociedades secretas porque si dicen lo que piensan o lo que quieren conseguir los van a detener? ¿O son secretas porque de hecho su mensaje no se puede asumir por ningún criterio de publicidad? Porque si, digamos, estás manteniendo una cuestión en secreto porque crees que te pueden detener o porque crees que el plan tiene unos motivos para que tiene que ir en secreto, es diferente a porque, que es lo que sucede con muchas conspiraciones, que si le diéramos a un conspiranoico la posibilidad de subir a un estrado público, la verdad es que tampoco podría defenderse. O sea, o que de hecho la conspiración, la verdad oculta de esa conspiración es inaceptable porque es ridícula, como en plan, no, es que somos controlados por no sé qué alguien, en plan, una movida muy loca que entonces no puede ser pública porque es ridícula, o porque es agresiva, porque es como, no, yo creo esta cosa y como creo esta cosa, creo que hay que matar a todos los niños de tantos años. Entonces, yo diría que eso es un elemento de diferencia. Y por otra parte, lo que decías de los grandes relatos, bueno, no sé qué te parecerá,
Pero es que yo creo que una cosa que deberíamos haber sacado positiva de los grandes relatos en la relación de saber y poder es saber que tanto el poder como el saber es una toma de posición. Entonces, para mí no hay nada negativo en sí mismo en que elijamos las verdades que nos convienen, porque al fin y al cabo es lo que hacemos. Si no, tenemos que pensar que existe una verdad absoluta o un bien por el que luchar, etc. Para mí el problema propio de las teorías de la conspiración no es tanto que no haya un gran relato que pueda hacer un fact-check de no, verdadera, no, falsa, sino qué tipo de praxis proponen, porque tampoco es una praxis concreta, es como la inacción en general. Bueno, no sé si te he contestado, pero más o menos. Hola, hola. Buenas tardes, gracias por la charla, felicitaciones por los libros. Mi pregunta iba, ante esta generación paranoide, ¿cuál va a ser el rol, creen ustedes, de los filósofos o de la filosofía? Porque si bien no son periodistas que van a chequear lo que dice un partido sobre la conspiración del otro partido y esto que estamos viviendo a diario, yo me imagino que ante cada conspiración o título periodístico de conspiración, cuando en los medios terminen de leer tu libro, por ejemplo, Sara, te van a estar llamando para que los ayudes a analizar cosas, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es esa, ante esta generación paranoide, ¿cuál es el rol o qué herramientas o dónde se van a parar los filósofos, que creo también hacen mucha falta porque quizá, como decían, faltan foros para debatir, para pensar, cosas que en los medios hoy cuando uno abre hay 10 columnistas que dicen blanco, 10 columnistas que dicen negro y no mucho más que nos lleve a reflexionar. Así que mi pregunta es esa, ¿dónde va a estar la filosofía y ustedes como filósofos, cuál será el aporte, digamos, en cierto modo? Gracias. Yo creo... ¿Recogemos unas preguntas o queréis ir? Digo, ¿cuántas hay más levantadas? He visto una. Como veáis. ¿Sí? Por tiempos. Hola. Sí. Yo quería hacer una pregunta porque ha salido otra vez, ¿no?, de ti, Sara, has mencionado la cuestión como del COVID y estas conspiraciones, y algo que a mí me parece particular o interesante es un poco como la relación al final entre las teorías de la conspiración y, no sé si es al final la palabra adecuada, pero cierta de sublimación represiva, ¿no? Cuando de repente aparecen las vacunas del COVID, aparecen un montón de sujetos, ¿no?, que sospechan, o todo su principio conspirativo empieza de cómo ha podido salir esto tan rápido, producirse en este tiempo, ¿no? Y frente a esas contradicciones, en vez de percibir las contradicciones del capital, ¿no?, que realmente sí que tiene la capacidad, en un momento dado en el que la producción está herida, de poder coordinar un montón de esfuerzos a nivel internacional para sacar adelante lo que bajo otras circunstancias podría ser una mercancía difícil de producir, porque no interesa, ¿no?, o porque no puede ajustarse a los intereses de la burguesía en ese determinado momento, de repente, ¿no?, se produce un nuevo pensamiento que no tiene ninguna dirección revolucionaria, que es que esto realmente tiene que ser mentira, o entonces es que lo que hay es otra cosa. Si las teorías de conspiración en algunos momentos entonces pueden actuar como esa forma, pues eso, de como crear un discurso crítico pero que no va en ninguna dirección, ahondando un poco más en lo último que estabais hablando, ¿qué capacidad tenemos desde quizá algunas fuerzas anticapitalistas o de la izquierda de subvertir esto, de volver a dirigir el camino otra vez hacia una percepción crítica de lo que quizás sí que era un kernel of truth, ¿no?, o sea, un pequeño núcleo de verdad en esa conspiración? ¿Hay alguna salida a eso? Esa sería mi pregunta. Hola, yo vengo desde la perspectiva de la inteligencia artificial y la forma en la que, digamos, la nueva imprenta, la nueva máquina de Gutenberg, que va a causar una tormenta epistemológica en el paraje, la topología de la información en la que nadamos como seres conscientes. ¿Qué herramientas están en la frontera de los estudios en la filosofía ahora que podemos a lo mejor utilizar como praxis para intentar crear una base más
sistemática para organizar la información que tenemos hoy en día y de tal forma programarla en sistemas de inteligencia artificial y demás que nos ayude a poder entender el futuro en el que nos metemos en vez de hundirnos en la tormenta. Gracias. Bueno, a vuestras dos preguntas voy a contestar relacionadamente. Yo creo que el papel de la filosofía, o incluso también podría ser el de la literatura, pero vamos a quedarnos en la filosofía, en oposición directamente a la política o al columnismo, al periodismo, etcétera, no es tanto dar respuestas concretas o opiniones concretas, sino plantear las buenas condiciones para que se hagan la pregunta en cuestión, ¿no? O sea, contestar como filósofa a una teoría de la conspiración rebatiéndola, ridiculizándola, etcétera. En realidad no estoy contestando del todo como filósofa, estoy contestando como persona que además tiene estudios en filosofía y me puedo valer de ello. Yo creo que la filosofía al final lo que hace es poner las condiciones para que cada cual dé su respuesta individual o te adhieras a cierta política, lo cual no significa que sea neutral, porque en la misma manera en la que planteas la pregunta vas a ocasionar las respuestas, pero quizá de una manera más sosegada, ¿no? Que teniendo una opinión muy clara de entrada sobre algo. Y en ese sentido, en lo que refiere a la segunda pregunta, claro, para mí me resulta muy tentador contestarte como yo, como persona, pero creo que las herramientas que podemos, no sé qué vas a pensar tú, la verdad, pero creo que las herramientas que podemos tener en tanto que teóricas y pensadoras, como que en general nunca son tan violentas como tener una opinión o tener un punto de vista muy claro, lo cual no implica que la labor del intelectual sea etérea y no tenga que comprometerse, pero a lo mejor es diferente el ejercicio teórico que tú haces para pensar en algo que el ejercicio personal de querer comprometerte, porque si no me parece que podemos caer en una trampa que es, como no tengo los presupuestos teóricos suficientes para actuar, no actúo, cosa que yo, por ejemplo, puedo, por decir una cosa muy rápida, decidir ser vegana sin tener una filosofía del veganismo perfectamente montada. Entonces puedo ir por las dos direcciones. Bueno, no sé si ha quedado muy clara esta diferencia, pero para mí al menos a nivel individual funciona. Y respecto a la última pregunta, la verdad es que no sabría ni por dónde empezar a contestar, así que si quieres decir tú algo, a lo mejor se me ocurre algo a través de tu respuesta, pero no. Sí, yo, pues sí, empezando por la última pregunta, no sé, a mí todavía me cuesta un poco ver en los últimos avances que ha habido en cuanto a generación de todo tipo de cosas, tanto de texto como de imagen, como de vídeo, etcétera, por inteligencia artificial, algo que sea realmente cualitativamente muy diferente a lo que ya teníamos, ¿no? O sea, cuando empezaron a aparecer ChatGPT y demás, de pronto como que se subió el grito al cielo, en plan, oh, ahora pueden hacer un vídeo con tu cara. Esa tecnología llevaba disponible años antes de ChatGPT. O se puede crear imágenes falsas de seres humanos. Creo que tenía 10 años esa tecnología. O sea, creo que no va, o sea, o mi sensación, o de pronto, ¿cómo vas a creer cualquier vídeo? Bueno, es que la manipulación de vídeo y la manipulación de discurso es bastante antigua. Y no creo, o mi sensación por ahora es que no sé si está, y a lo mejor en eso es lo que puede aportar la filosofía, ¿no? En tratar de apuntar en qué medida hay también, yo creo que de mesiánico y yo creo que de falsa ruptura, algunos discursos en torno a la inteligencia artificial que señalan peligros que ya estaban presentes antes, que es evidente que hay que atajar, pero bueno, no, quizás como quitarnos un poco la idea de que va a ser un aspecto como mucho más revolucionario o que atiene a cosas que a mí me parecen, pues ahora, ¿no? El arte es más humano, es menos humano, cuando en el fondo lo que se está haciendo es extraer el valor de los artistas en general a partir de estos generadores de imagen. Y contestando también rápidamente a las otras dos preguntas, o sea, muchísimos temas, ¿no? Con respecto al papel de la filosofía, me cuesta mucho no sonar desalentador, porque creo que hoy en día es una disciplina que en prácticamente todas sus manifestaciones está asediada y asfixiada, porque no es
algo que simplemente parece como una especie como de cosa anacrónica que ya no tiene sentido en pues una universidad, por ejemplo, completamente plegada a los incentivos del mercado, ¿no? Y una sociedad en general también plegada a lo mismo. Entonces, en la medida en la cual sea posible, creo, o sea, yo no le daría una tarea concreta a la filosofía, pero sí digamos que pondría el foco en tratar de reconquistar o establecer esos espacios de diálogo y de reflexión y de producción de un pensamiento pues más a largo plazo, etcétera, ¿no? Creo que a lo mejor mi solución iría más por poner las condiciones para que se pueda pensar y para que se pueda hacer filosofía sin darle a la filosofía necesariamente una responsabilidad, porque eso es en lo que no va, eso es en lo que no va a funcionar, porque o sea, yo soy muy contrario, ¿no?, a esta idea de la filosofía es súper útil para la vida. Es como, no, lo importante es que sea importante aún siendo inútil. Eso para mí es lo que creo que hay que dejar en evidencia. Y ya acabando con lo que ha comentado Richie, yo creo que la pregunta que haces, yo últimamente me la planteo casi siempre en términos de clase. Es decir, para mí, cuando ocurren, o la forma que a mí me ayuda a iluminar, pues evidentemente, ¿no?, cosas que ocurren, que el conspirador busca el discurso contrahegemónico tratando de dar una explicación, cómo es posible que todas las fuerzas estatales y de todas las compañías farmacéuticas se coordinen de una manera tan fantástica a la hora de salvar a la economía global de este impasse, cuando todo lo que se nos dice constantemente y todo lo que hemos adquirido y hemos interiorizado es que no hay una forma de lograr una coordinación global a esa escala, ¿no? Para mí eso es lo que por lo menos el COVID ponía en evidencia, ¿no? También, por ejemplo, aplicándolo al tema de la crisis climática, ¿no? Parece como que todo es súper complejo, todo es de largo alcance, todo es de poquito a poquito, pero cuando hace falta salvar la producción, entonces todos los sistemas que tienen que ponerse a coordinarse se coordinan de una manera muy rápida y muy racional, ¿no? Entonces, no lo sé, sí, simplemente pues supongo que aportar más análisis efectivamente con respecto a por qué se hace lo que se hace y en base a qué, ¿no? Y fundamentalmente, como tú has dicho, es para seguir salvando la máquina de producción y de acumulación, que es la idea al final yo creo, también de Jameson, que era un poquito el que inspiraba el libro, ¿no? El motivo final del sistema es absolutamente irracional y de ahí provienen sus consecuencias desastrosas y sus injusticias y sus sufrimientos, pero internamente está muy bien estructurado y está muy bien engrasado para suplir que es esta peli de, no sé si habéis visto Cube, que hay un momento que yo digo, este guionista ha leído a Jameson, ¿no? Porque es como una especie de trampa mortal en la cual los personajes van pasando como de trampa en trampa tratando de escapar, y hay un momento que dice, hay uno de los personajes que ha ayudado a diseñar el mecanismo, pero solo ha diseñado una parte, y dice, no, si esto está muy bien pensado, en plan de todos, somos ingenieros, hemos puesto toda nuestra inteligencia y todo nuestro saber hacer para crear una máquina mortal absolutamente racional y perfecta para cumplir su cometido. Lo que no tiene sentido y lo que no tiene razón de ser es la totalidad de esto. En plan, eso es lo que no tiene razón, no lo vas a encontrar, no vas a encontrar un sentido total, ¿no? Y yo no sé por qué he acabado ahí, pero bueno. Voy a polemizar un poco con tu respuesta de inteligencia artificial. Yo estoy de acuerdo en que se ha magnificado, y de hecho creo que son precisamente quienes han puesto dinero en la inteligencia artificial quienes han querido engrandecer el mito de su potencia y quienes más han hablado de ese gran peligro de la máquina que nos va a dominar y demás, pero porque si parece muy grande y poderoso, también parece una buena oportunidad de inversión y habrá más dinero que se va a meter ahí si consiguen convencernos de que es muy peligroso. Pero por otro lado, creo que sí que hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos, sobre todo en el campo de la comunicación, tienen efectos. Básicamente, la quema de brujas, si no hubiera habido la gran producción y distribución del libro El martillo de las brujas, el protestantismo. La imprenta no existiría. Exactamente. Como que claramente las revoluciones tecnológicas tienen un efecto. Creo que de la inteligencia artificial puede ser parecido al de Internet, el que hablaba de que lo descentralizaba en la creación de bulos. Pues creo que básicamente lo que puede hacer es eso, una democratización y descentralización de estos deepfakes que antes
en tu casa no podías hacerlos, ¿no? O sea, había esa tecnología para hacerlos, pero como que ahora lo podrá hacer todo el mundo con una habilidad razonablemente buena, aunque aún a día de hoy sigue siendo un poco cutrilla, pero creo que sí que tendrá esta capacidad quizás, ¿no? Parecida a la internet realmente. Y bueno, creo que podremos ir dando un cierre, a menos que queráis decir algunas palabras finales. Bueno, pues agradeceros, Pepe, Sara, por haberme permitido moderar esta mesa. También, antes de cerrar, me gustaría aprovechar la ocasión para mencionar el genocidio que sigue perpetrando el Estado de Israel en este momento, y también hablar en solidaridad del pueblo palestino y cómo se está haciendo ahora mismo una acampada en la Universidad Complutense, y creo que debemos decirlo, ni que sea, a apoyar a esta gente. Dicho esto, gracias a todas por venir, y también al Círculo de Bellas Artes y a sus trabajadoras por haber hecho posible este evento.